Amén, hermanos. Buenos días tengan todos ustedes, hermanos, que espero en el Señor que hayan tenido una semana bendecida, ¿verdad? Y una semana fructífera en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a tomar nuestras Biblias, por favor, hermanos, con nuestra mano derecha y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor, hermanos, que siempre que nos disponemos a estudiar la Biblia, pues hacemos un pacto de compromiso con las Escrituras. Decimos, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, 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 nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Eres el Dios de verdad y de santidad, y en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nos reunimos este día ante tu presencia con corazones abiertos y humildes, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, a quien no queremos entristecer, no queremos menospreciar, nos ilumine cada palabra de este mensaje basado, Señor, en las escrituras de tu palabra. Examina nuestros corazones, Señor, revela cualquier hipocresía oculta y aviva en nosotros un temor reverente y una devoción genuina hacia ti. Que esta enseñanza no sea solo palabras, sino un fuego que purifique y fortalezca a tu iglesia para que vivamos en integridad y glorifiquemos tu nombre. Quita todo cansancio, toda distracción, toda dureza del corazón. Danos oídos para oír, mente para entender y un corazón dispuesto a obedecer. Habla, Señor, que tu iglesia escucha. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. El texto principal de este mensaje se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 8, que es donde vamos a encontrar, ¿verdad?, el pasaje central y clave para el mensaje del día de hoy, hermanos, que por cierto, hermanos, se llama Esteban. Vamos a hablar acerca de este hombre llamado Esteban, y vamos a ver a un hombre que fue lleno de gracia y lleno de fe y de poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia, hermanos, en Hechos capítulo 6, versículo 8, ustedes lo tienen ahí en el boletín de la iglesia que les acabamos de entregar, pero también está aquí en la pantalla. Dice, y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía prodigios y grandes señales entre el pueblo. ¿Sí? Fíjense cómo era este hombre. Si ustedes buscan en el capítulo 6 del libro de los Hechos, se van a encontrar ahí con que la iglesia empieza a tener dificultades. Pero la iglesia ya había tenido dos dificultades anteriores. Lo vimos en el capítulo 4 y lo vimos en el capítulo 5. A ver si se acuerdan. En el capítulo 4, ¿qué fue lo que pasó? Los discípulos fueron, ¿qué cosa, hermanos? Perseguidos. Había una persecución en contra de la iglesia. Y por eso ellos predicaban con denuedo, ¿qué dice? La palabra de Dios. Predicaban con denuedo. Y dice que ellos se enfrentaron al concilio y ellos dijeron, porque es menester, es necesario, ¿verdad?, obedecer a Dios antes que a los hombres. Luego se encontraron con el segundo problema en la iglesia. ¿Cuál fue el segundo problema en el capítulo 5? Ahí lo tienen ustedes, yo creo, ahí en la Biblia. Pero ¿cuál fue el otro problema que hubo? Una pareja de matrimonio. ¿Qué fue lo que hizo, hermanos? Ananías y Zafira, ¿verdad? ¿Qué hizo? Quiso engañar al Espíritu Santo, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo lo quiso engañar? Bueno, no entregando el precio de una heredad que ellos vendieron y que prometieron traer ahí. Igual hubiera sido otra cosa, hermanos. No es el producto, es el corazón queriendo engañar a el Señor, al Espíritu Santo. Entonces la iglesia entró en estas dos persecuciones, entró en estos dos problemas, entró en estas situaciones, y dice la Biblia al final del capítulo 5 que hubo temor. Vino temor sobre todos los que estaban en Jerusalén y sobre todos los de la iglesia. ¿Por qué tenían temor, hermanos? ¿Por qué tenían temor? Ok, ¿porque murieron?
Ok, porque murieron Ananías y Zafira, pero más que porque haya muerto Ananías y Zafira, porque no andaban bien delante del Señor. Porque si les pasó eso a ellos, imagínate que se sepa lo que yo ando haciendo. Imagínate que se sepa que yo ando tomando, que yo ando fumando, que yo ando diciendo malas palabras, que ando en los bailes, que ando por allá, que ando por acá, que tengo una doble vida, que le engaño a mi esposa, que no pago esto, que no pago lo otro. Imagínense que se descubra eso. Si eso hicieron, si eso hizo el Señor con Ananías y Zafira. Entonces vino temor a todos los que estaban ahí por causa de este mal testimonio. Porque el que tiene amor, verdadero amor, ¿qué dice la Biblia? El verdadero amor echa fuera, ¿qué cosa? El temor. Entonces, cuidado. Si no tenemos verdadero temor, vamos a andar temiendo. Por supuesto, vamos a temer la represión del Señor y vamos a temer no al pastor, no a la iglesia, no al ministerio, sino vamos a temer verdaderamente al juicio del Señor. Y lo vimos la semana pasada. Vimos la semana pasada eso. Hoy estamos ahora en una iglesia que entró donde tenían otro problema. Tuvieron otro problema ahora, lo leímos hace unos momentos. Había otro problema ahora, que las viudas, los huérfanos y las personas eran desatendidas en el tema de la distribución de los bienes y de las despensas y del dinero, de la economía y de muchas otras cosas más. Surgió otro problema. Y había un hombre que destacó, que se llamó Esteban, el cual, dice la Biblia, lleno de fe y de poder, hacía prodigios y grandes señales. ¿Entre dónde, hermanos? ¿En la iglesia? No, seguramente en la iglesia sí, pero los hacía entre el pueblo. La gente del pueblo lo conocía porque era un hombre lleno de fe y era un hombre lleno de poder también. Y eso vamos a hablar el día de hoy. Déjenme decirles que donde hay vida, hermanos, donde hay vida, una iglesia que tiene vida, va a haber crecimiento. ¿Ok? Ojo. Y donde hay crecimiento, va a haber problemas. Y donde hay problemas, también tiene que haber soluciones. Y cuando estas soluciones se ponen en práctica, debe de haber un mayor crecimiento, que es lo que vamos a ver ahora en el libro de los Hechos, capítulo 6. Así creció la iglesia primitiva, la primera iglesia. Ellos estaban creciendo. El número de los discípulos, dice la Biblia, que se multiplicaba. El crecimiento de las iglesias hoy hace una buena suma. A ver a cuántos sumamos, decimos nosotros, ¿verdad? A ver a cuántos agregamos a la iglesia. Pero para ellos era una multiplicación, porque el número de los discípulos se multiplicaba, dice la palabra del Señor. Y entonces surgió un murmullo entre algunas viudas griegas que pensaban que estaban siendo descuidadas en la iglesia. ¿No les disgusta la palabra murmullo? A mí me disgusta muchísimo. Es una palabra fea, murmullo. Y ellas murmuraban, y eso es una queja a medias oculta y a medias expresada. Y comenzaron a murmurar porque sentían que estaban siendo pasadas por alto en la distribución de los bienes de la iglesia. Y así los pastores, los líderes espirituales, los maestros y predicadores dijeron ellos: no es bueno, esto no es bueno. Y aquí estamos nosotros tratando de distribuir la comida y las necesidades de las viudas, y deberíamos estar pasando tiempo en oración, buscando el rostro de Dios, preparándonos para predicar y ministrando la palabra del Señor, en vez de tener estos problemas. Porque todos los problemas son distractores, ¿sí o no? Nos distraen del enfoque que estamos llevando aquí ahora a cabo. Y entonces el Espíritu Santo de Dios dijo: bueno, lo que ustedes necesitan hacer es seleccionar algunos diáconos, necesitan algunos siervos, necesitan algunos hombres que Dios pueda encargarles a ellos estas cosas mundanas y servir en estos asuntos. Y esa fue la idea tan maravillosa que tuvo la iglesia primitiva. Y quiero que vean cómo pone la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 3, cómo lo pone en el contexto. Dice: por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos o designemos este servicio. ¿Se fijan? A quienes les designemos este servicio. Ahora dice: para el servicio. No significa que ellos van a dirigir el servicio de la iglesia. Ellos estaban para servir. Lo que les encomendaba la iglesia, ellos iban a servir. Sino para este servicio, el servir, ayudando a las viudas en sus, ¿qué?
necesidades. Y ellos dijeron, los ministros, los apóstoles dijeron, pero nosotros, dice el versículo que sigue, hermanos, pero nosotros, ayúdenme, nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y la propuesta agradó a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Hasta ahí nada más. Dice que los apóstoles no dijeron, nosotros lo vamos a hacer. Nosotros vamos a nombrar una comisión. Nosotros, es responsabilidad nuestra. Las viudas también, ¿verdad? Necesitan una atención pastoral. Nosotros lo vamos a hacer. No, la Biblia no dice que hicieron eso. Dice que ellos le encargaron a la iglesia y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Porque no podían estar distraídos con los problemas y las quejas que deberíamos de resolver. Era un sistema, pues vaya, era una distribución. No es posible que los apóstoles vengan a decirles cómo hay que distribuir en cajitas, en bolsas o a granel, lo que sea. No era posible que los apóstoles vinieran a decirles cómo debían de ser esa distribución. Voy a parar de leer aquí porque nuestro énfasis este día va a ser en Esteban. Había otros, ¿verdad? Pero quiero que este día pensemos solamente en Esteban. Ahora, vayamos al versículo 8, por favor. Dice el versículo 8 al 10 de la siguiente manera. Dice, y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía prodigios y grandes señales entre el pueblo. Y se levantaron unos de la sinagoga que se llamaban los libertinos, y de los cireneos, y de los alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. ¿Se fijan cuál era el testimonio que tenía Esteban? No podían discutir con él. Aquí había un hombre llamado Esteban. Quiero recordarles que él era un diácono y él es un modelo de diácono para mí en este día y para ustedes también. Y quiero que pensemos en Esteban como un diácono lleno del Espíritu Santo. Y quiero decirles que me gustaría presentarlo como un ejemplo para ustedes y para mí también. Sostengo que Esteban como ejemplo para la iglesia hoy en día, y apunto este dedo hacia ustedes, pero también los tres están apuntando hacia mí, diciendo que también tengo yo esta responsabilidad que tenía Esteban y de encontrar a estos hombres, varones llenos de poder, llenos de fe y del Espíritu Santo, a quienes les encarguemos este ministerio. O sea, cuando yo digo para ustedes, también es 3 veces para mí este ejemplo de Esteban. Pero no solo quiero sostener a Esteban como ejemplo para estos diáconos que están siendo instalados y como ejemplo para el pastor y ministerio, sino para toda la congregación, aquel que quiera seguir los pasos, ¿verdad?, de un cristiano piadoso, pueden seguir a Esteban, porque Dios realmente no pide nada para sus diáconos que no pida para todos nosotros. Las características de Esteban no era para apenas empezar a ser diácono. Las características de Esteban lo tenía ya desde antes. Y eso es lo que quiero que ustedes noten de la palabra del Señor. Solo está diciendo que un diácono debe ser un hombre que alcance las calificaciones y el estándar que realmente está allí para todo cristiano en la Biblia. Así que dejemos de pensar que esto se aplica exclusivamente a los diáconos, con especificidad en este día, para que se aplique a cada uno de nosotros también en nuestra vida diaria. Así que aquí está Esteban. Esteban es un hombre dotado, agraciado y ungido con gran sabiduría, gran poder y gran fe. Y vamos a ver esto en este día porque se manifiesta tanto en su vida como en mi vida para llegar a servir al Señor. Esteban comienza a testificar, dice, y a compartir del Señor Jesucristo, y de inmediato recibe oposición. La oposición no significa que estemos fuera de la voluntad de Dios, al contrario, puede significar que estamos justo en medio de la voluntad de Dios y por eso tenemos oposición. Y así, hay una oposición real contra la predicación de este hombre que estaba testificando de Cristo ahí en el pueblo. Noten el versículo 10 que dice, y no podía resistir, la última parte, y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Ahora, como no podían resistirlo, argumentaron, se organizaron contra él y van a tratar de destruirlo. Vean lo que dice el siguiente versículo de la palabra del Señor.
Dice el versículo 11 al 15, lo vamos a leer todos, dice de la siguiente manera: entonces suscitaron a unos que dijeron: nosotros le hemos oído proferir palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y excitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetieron contra él y le aprendieron y le llevaron al concilio, y pusieron testigos falsos que dijeron: este hombre no cesa de decir blasfemias contra este lugar santo y contra la ley, porque le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y todos los que hallaban en el concilio, mirándole fijamente, vieron su rostro como rostro de ángel. ¿Se fijan cómo la palabra del Señor lo estaba describiendo aquí a Esteban? Ahora, ellos lo estaban mirando y él los está mirando también fijamente. Se estaban mirando y su rostro ahora brilla como la de un ángel. Ahora, su defensa es tan poderosa que no pueden superar su defensa mientras él habla, porque tenía sabiduría y gracia. Él está lleno de la sabiduría, está lleno de poder, está tan lleno de fe que deciden que van a tener que destruirlo. Y en el último instancia lo apedrean hasta la muerte. Lo vamos a ver más después. Saben, los abogados han dicho que si están argumentando un caso ustedes, si los hechos están de tu lado, argumentan los hechos. Ahora, si los hechos no están de tu lado, pero la ley sí está de tu lado, argumentan la ley en vez de los hechos. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, la ley te defiende a pesar de tus hechos. Cometió un delito, señor juez, pero mira, el delito se vio obligado y está justificado por la ley, o bien lo hizo en defensa propia. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Entonces los abogados se abocan a la ley y no a los hechos. Si ni los hechos ni la ley están de tu lado, los abogados opositores o el opositor, adivinen qué va a hacer, hermanos. Te van a atacar. Te van a atacar y te van a desacreditar. Pero es un hombre de mal testimonio. Pero es un hombre iracundo. Pero es un hombre que le pega a sus hijos. Seguramente airado mató a esta persona. O seguramente hizo esto al borde de la esquizofrenia. ¿Se fijan lo que estoy tratando de decir aquí con el caso de Esteban? Si la ley está de tu lado y los hechos también, no hay más delito que perseguir ni que acusar. Si los hechos no están de tu lado, pero la ley sí, todos los abogados se abocan a la ley para tratarte de defender o para tratarte de acusar, pero se abocan a la ley. Pero si ninguna de las dos cosas están contigo, entonces atacan a la persona. Eso fue lo que pasó con Esteban. Ciertamente los hechos no estaban de su lado y la ley tampoco estaba de su lado, la ley de los fariseos. Así que lo único que les quedaba por hacer era atacar a Esteban, que era un diácono. Ahora, lo apedrean hasta la muerte, pero Esteban estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora, recuerden la calificación. Miren otra vez el capítulo 6, el versículo 3. Vean otra vez. Dice: por tanto, hermanos, todos, buscad entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien designemos este servicio. Y luego veamos el versículo 8. Dice el versículo 8: y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía prodigios y grandes señales entre el pueblo. Y luego veamos el versículo 10 que acabamos de leer también. Dice: y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. ¿Tenía las calificaciones Esteban o no tenía las calificaciones de Dios? Claro que las tenía. Hay 3 calificaciones que destacan para mí, sobre las que he orado este día, y quiero presentarles a ustedes estos 3 puntos principales. Número 1, hermanos, lo tienen ahí ustedes en sus hojitas también. Esteban estaba lleno de sabiduría para hablar por Cristo. ¿Cristo necesita que hablemos por Él hoy? Sí necesita, claro. No porque no pueda, sino porque somos sus ¿qué? Mensajeros. Somos sus testigos. Esteban estaba lleno de sabiduría para hablar por Cristo, ¿sí? Nuevamente vean el versículo 10. Dice: y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Ahora, si ustedes leyeran el capítulo 7 de los Hechos, un capítulo después, encontrarían la sabiduría de este hombre llamado Esteban. Y encontrarían que mientras hacía su defensa ante el concilio, tenía un conocimiento inusual de la palabra de Dios. Ahora, dio un gran discurso Esteban sobre la historia bíblica, pero fue capaz de tomar la historia bíblica
y presentar al Mesías al mismo tiempo al Señor Jesucristo a través de esa historia bíblica. Y lo hizo con una unción del Espíritu Santo de que solamente Dios puede dar. Y la sabiduría que tenía mientras estaba ante el concilio era un don sobrenatural de Dios. Ahora, creo que antes de mucho, aquellos de nosotros que somos líderes de la iglesia, y eso incluye a varios de nosotros y a mí mismo también como pastor, vamos a tener que defender nuestra fe ante todo aquel que nos demande razón de nuestra esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Tribunales, abogados, personas que nos están acusando, jefes en el trabajo, amigos, familia. Vamos a tener que defender nuestra fe de una manera con gracia, sabiduría y con poder. Cuando te digan, ¿por qué eres una persona que piensas de esta manera? ¿O por qué eres una persona que actúas de esta manera? Cuando tengas cámaras y micrófonos para decirlo, ahí debemos de darle la honra y la gloria al Señor. Antes de decir, porque me pasé 4 años estudiando en la universidad, porque tengo una maestría y 2 en quién sabe qué otra cosa, porque estoy estudiando un doctorado, porque me lo merezco. Antes de decir todo eso, debemos de darle la honra y la gloria al Señor. Y debemos decir, por Él estoy aquí. Y todo lo que soy, y todo lo que ustedes creen que soy, lo soy por el Señor. Vamos a tener que defender nuestra fe ante los magistrados, ante gente legal que vendrá en contra de nosotros y dirá, ustedes no pueden hablar más como han estado hablando. Ustedes no pueden llamar al aborto un crimen. Ustedes no pueden llamar a la homosexualidad un pecado, como hoy en día se está diciendo. Ustedes no pueden decir que el adulterio está mal. Eso está mal. Eso es algo que no pueden hacer y que no deben de hacer más, aunque los hechos no estén de nuestro lado y la ley también vaya a estar en contra de nosotros. Debemos de testificar de Cristo Jesús. Y debemos podemos, por supuesto, nosotros estar en la cárcel e ir hasta en la cárcel. Pueden quitarnos el sustento. Y usted dice, pastor, no sé si estoy listo para ser llevado ante un concilio como ese. No sé si tengo lo que se necesita tener. Bueno, permítame decirles algo de consuelo. Este consuelo viene de Lucas capítulo 21, versículos 12 al 15. Y estas son palabras de nuestro Señor y nuestro Maestro, su Rey y Príncipe, el Señor Jesús. Él está hablando sobre nosotros viviendo en este día. Creo yo que lo vive en su corazón y en mi corazón. Y Él dice lo siguiente, vamos a leerlo todos juntos. Dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles y os llevarán ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os acontecerá para testimonio, pero grabad en vuestros corazones de no preocuparos antes de lo que habéis de responder, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir ninguno de vuestros adversarios. Esta es palabra del Señor que le está diciendo a ustedes y a mí. Cuando estés delante de tribunales, cuando estés delante de un hombre, cuando estés delante de un juez, cuando estés delante de un concilio, de quien sea que demande razón de tu esperanza, confía. Dice, grábate esto en tu corazón. No te preocupes antes que habéis de responder, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir ninguno de vuestros adversarios. No dice que te vas a defender y no dice que tú vas a quedar como el hombre, el vecino más bueno de toda la vecindad. No dice eso. Dice que Él va a dar palabra y sabiduría, la cual no podrán ni contradecir ni podrán resistir tus adversarios. No se preocupen por eso, dice. Cuando llegue el momento yo les diré qué deben de decir. Eso es exactamente lo que vimos que está sucediendo con Esteban ahora mismo. Lo llevaron ante el concilio. Suscitaron testigos falsos como vimos ahorita. Todos vamos a ser dados a situaciones como estas. Creo yo, en estos últimos días, que se va a agudizar más esta persecución y se convertirá en un testimonio para el Señor Jesucristo, si usted lo permite. Dios le dará sobrenaturalmente la lengua del que aprendió y la mente de Cristo, y ustedes mismos se sorprenderán de lo que oigan, de lo que digan y de lo que hablen en ese momento. Vean aquí a un hombre llamado Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, y habló con tal sabiduría. Miren de nuevo el versículo 10. Me sorprende este versículo. El versículo 10 que ustedes tienen ahí dice, y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. ¿Sí? No podían resistirlo. No estamos aquí para superar
la astucia del mundo. Estamos aquí para ponernos de pie por Jesús y hablar con sabiduría ante todo el mundo. Amén. Ahora, eso no significa que vamos a ser sabios para salir del problema. Puede significar, en vez de salir del problema, que nos vamos a meter más en ¿qué? Nos vamos a meter más en problemas. No significa que vamos a ser amados. Ciertamente no amaron a este hombre llamado Esteban, lo apedrearon. Pero aquí hay un hombre de Dios, un diácono lleno del Espíritu Santo, y en primer lugar quiero que vean que porque estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno de sabiduría para hablar por Cristo. Ese es el primer punto. ¿Estamos de acuerdo? 2. Vamos al segundo punto, por favor. Número 2. Esteban estaba lleno de poder para mantenerse firme por Cristo. No solamente hablar por Cristo, sino para mantenerse firme por Cristo. ¿Sí lo tienen ahí, verdad? ¿Ustedes? Y vean, mientras miro esto, o estaba leyendo esto, no solo estaba lleno de sabiduría para hablar por Cristo, sino tenía poder para mantenerse firme por Cristo. Miren de nuevo el versículo 8. Dice el versículo: y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía prodigios y grandes señales entre el pueblo. Ahora Esteban comienza a voltear la mesa a estas personas, y en lugar de estar a la defensiva, toma una posición y pasa a la ofensiva. Vean lo que dice el capítulo 7, versículos 51 y 52. Aquí hay un hombre ante el concilio, y puedo ver a Esteban de pie, su rostro como la de un ángel, dice la Biblia, pero eso no significa que su rostro fuera suave y afeminado. No. Mírenlo, vean lo que dice el versículo 51 y 52. Dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido traidores y asesinos? Ese era un ángel, con su piel tersa y bonito, con un arpa y sus alas, hablándoles al concilio. No era ese tipo de ángel. Era un ángel firme, era un hombre de fe, era un hombre lleno de poder. Aquí él está acusando al concilio de la crucifixión de Jesús, de la traición del Mesías, y él está tomando una posición. Ya no es el acusado, ahora él es el fiscal y acusa a los del concilio. Él lo está haciendo solo, lo llevaron ante el concilio, no tiene nadie más ahí con él, y él está solo de pie. ¿Se fijan la escena? ¿Pueden imaginarse en ese momento lo que está pasando? Vamos a tener que enseñar a nuestros hijos, hermanos, a pararse solos. ¿Sabían eso? Van a tener que aprender a pararse solos ante profesores, ante maestros de la nueva era, ante los humanistas y pensadores del mundo. Vamos a tener que enseñarles a pararse solos en la vida de citas y en la vida social de este mundo. Vamos a tener que enseñarles a nuestros hombres y a nuestras mujeres de negocios a pararse solos en una oficina donde hay apuestas, donde hay profanidad, licor, deshonestidad. Y ustedes van a tener que pararse solos a testificar de Cristo. Ahora, podemos sentarnos en un auditorio con varios miles y sentirnos como en casa, pero Esteban no tenía varios miles alrededor de él. Yo puedo decir: hay 10, hay 15, hay 50 detrás de mí que me están apoyando y defendiendo. Esteban no tenía a nadie. Él estaba lleno de sabiduría para hablar por Dios, y estaba lleno de poder para pararse por Dios, y se paró solo. No estaba nadie más con él. Estoy orando por mi hijo, y usted debería estar orando por los suyos también. Sé que lo hace, para que se pare solo en este día y en esta era que le toca vivir. Estoy pensando en una joven que salía con algunos otros jóvenes, y uno de ellos sugirió que pararan en un tipo de casa o en un tipo de lugar, y entraran a beber algo de alcohol ahí. Imaginé ahorita una escena de alguien que me contó este tipo de historia. Esta chica se dio cuenta de que estaba en la compañía equivocada y dijo: no quiero entrar ahí. Dijo: tengo a alguien conmigo que no disfrutaría entrar ahí, lo tengo en el corazón. Y el muchacho que estaba con ella le dijo: no, a mí no me importaría entrar contigo. Pensaba que estaba hablando de él. Ella dijo: no estaba hablando de ti, estoy hablando del Espíritu Santo de Dios que vive en mi corazón. ¿Podría detener este carro y dejarme salir?
Me las arreglaré para llegar a casa. Coraje para pararse solo por el Señor Jesucristo. Me pregunto, ¿vamos a tener ese coraje, ese tipo de coraje ustedes? ¿O vamos a ser aquellos de los de la corriente para salirse con la suya? Y decir, pues con tal de que no me censuren, con tal de que no me corran, con tal de que no perder la amistad o no perder las relaciones con mi familia, entonces no diré nada y seguiré con la corriente. Esteban no estaba tratando de ganar un concurso de popularidad. Gracias a Dios que tenía ese coraje y se paró solo para hablar por Cristo y testificar por Él. Ahora, eso no significó que saliera del problema, ¿verdad? De hecho, lo apedrearon. Pero vean, de nuevo, Esteban recordó las palabras del Señor Jesús, que dijo Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 28. Vean lo que dice la palabra del Señor, leamos todos juntos. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed, más bien, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿en dónde? El coraje de Esteban era sobrenatural. El verdadero coraje no es la ausencia de miedo, es el dominio del miedo, sabiendo que el Señor Jesucristo está con nosotros y no nos abandonará. ¿Cuántos dicen amén? Algunos de nosotros podemos morir por nuestra fe. No teman morir. Ningún hombre está listo para vivir hasta que ya no tenga miedo de morir. Y no lo dijo Calimán. No, me parece frase de Calimán. No lo dijo Calimán. Lo dicen hombres y mujeres que han tenido esa experiencia. Ningún hombre está listo para vivir hasta que ya no tenga miedo de morir. Si el miedo los domina, no podrán pararse solos. Pablo le dijo al joven Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 7, le dijo lo siguiente, ayúdenme a leerlo, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Si Pablo estuviera hoy con ustedes predicándoles, les diría, no se avergüencen, no tengan miedo, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Me avergüenza dar testimonio ante mis amigos, me avergüenza dar testimonio delante de mi familia, me avergüenza dar testimonio en mi trabajo. Bien, dice el Señor, entonces no eres digno de ser mi discípulo, porque aquel que pone sus manos en el arado y voltea hacia atrás, no es digno de ser mi discípulo. Pero dice el Señor, Él no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hasta ahí nomás leemos los cristianos, pero no leemos lo que sigue. Pero por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences. Esteban tenía el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, no tenía el espíritu de miedo. Y entonces Pablo le dijo a Timoteo, no te avergüences, por tanto, de dar testimonio de nuestro Señor. Esteban tenía el poder para pararse solo. Tenía sabiduría para hablar por Dios. Tenía poder para estar delante del concilio en ese momento. Ahora, este no es un evangelista. Este no es un pastor que estamos hablando. Este era un diácono del que estamos hablando. Era un servidor. Aquel que estaba repartiendo, ¿qué cosa, hermanos? Las despensas y los bienes. Y los echaban en la camioneta. O los llevaban y los distribuían mañana, tarde y noche. Y él decía, yo soy un simple servidor. Soy un simple servidor del Señor. Pero allá afuera el pueblo lo conocía como un hombre lleno de fe y lleno de poder del Espíritu Santo. Y cuando lo escucharon testificar, lo agarraron, lo llevaron al concilio e hizo todo esto. No era apóstol, no era pastor, no era líder de la iglesia, no era evangelista. Como Felipe, que era evangelista, por ejemplo. No era evangelista. Él era un servidor, un diácono de la iglesia. Vamos a ver punto número 3, hermanos. Punto número 3. Esteban estaba lleno de sabiduría, dijimos, lleno de poder para mantenerse firme, pero también Esteban tenía fe. ¿Para qué, hermanos? Para sufrir. La tercera cosa que quiero que noten es que tenía fe para sufrir por Cristo. Aquí es donde a lo mejor nosotros nos quedamos estancados. Quizás el primero está muy bien, podemos tener sabiduría para hablar por Cristo, nos capacitamos, le pedimos al Señor y todo lo demás. El segundo quizás también, llenos de poder para mantenerse firme. Hemos sido testigos, hemos sido personas que no negamos nuestra fe y todo lo demás,
Con los que no nos conocen se nos hace más fácil, con los que nos conocen se nos hace imposible testificar de Cristo y mantenernos firmes, pero ahí la llevamos, más o menos, ahí va. Pero el tercero creo que es aquí donde la mayoría de nosotros claudica. Esteban tenía fe para sufrir por Cristo. Iban a elegir de nuevo hombres llenos de fe y del Espíritu Santo, y aquí había un hombre que estaba lleno de fe. Su fe no lo mantuvo alejado del sufrimiento. Su fe lo capacitó, hermanos, para sufrir. Vean lo que dice el capítulo 7, versículos 54 al 60. Dice, al oír ellos esto, fueron exasperados en sus corazones. ¿Se fijan? Él estaba diciendo, ustedes crucificaron a Jesucristo. Sus padres persiguieron a los profetas. Ustedes hacen lo mismo. Cuando nos quedamos en ese versículo, todos los que estaban ahí reunidos, dice, fueron exasperados en sus corazones. ¿Y qué más hicieron, hermano? Y crujieron los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, ayúdame todos, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces gritaron a gran voz, taparon sus oídos y arremetieron todos a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, ese ya no lo tiene aquí, ¿verdad? Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedreaban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, el cual invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. ¿Se fijan? Algunos de nosotros podemos preguntarnos por qué sufrió Esteban. Creo que la gran pregunta no es ¿por qué sufrió Esteban? Creo que la gran pregunta es ¿por qué algunos de nosotros no sufrimos como Esteban? Quiero decir, ¿cómo es que somos capaces de pasar por la vida y estar tan cómodos con este mundo, que este mundo no nos golpea como un martillo? ¿Por qué pasamos desapercibido para este mundo? ¿Piensan que si están llenos del Espíritu Santo significa una vida de facilidad? Muchos jóvenes predicadores quieren ser llenos del Espíritu Santo para ser como Pedro en el día del Pentecostés y ganar 3,000 almas para Cristo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y recibió 3,000 piedras en contra de él. Lo apedrearon por su fe. Ahora, él era un testigo. ¿Sabían que la palabra testigo y mártir son la misma palabra en griego, testigo y mártir? Ahora, un hombre no se convierte en mártir por morir por Jesús. No crean eso. Lo voy a decir una vez más. Un hombre no se convierte en mártir por morir por Jesús. Se convierte en mártir por vivir por Jesús. ¿Me explico la diferencia? ¿Toda tu vida viviste para Jesús? Lo de menos es morir por Él o no morir por Él, tener una muerte digna o no tener una muerte digna, pero viviste para Jesús. No es morir por Jesús, es vivir por Jesús toda la vida. Esteban no fue un mártir porque murió por su fe, murió por su fe porque era un mártir. La persecución no hace mártires, revela a los mártires del mundo. Aquí había un hombre lleno de fe y podía pararse por el Señor Jesucristo dignamente. Bien, la fe les capacita para sufrir, eso ya lo descubrimos. La fe no es necesariamente que los saque de la dificultad, no los va a sacar de la dificultad. Vean lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 37. Dice Hebreos 11. Este es un libro que escribió el apóstol Pablo y le está dando tributo a héroes de la fe, del Salón de la Fama de Dios, y hay un panteón de héroes del que él habla. Toda la lista que está aquí murieron por la fe. Y luego llega al final, que es como que la mayoría de nosotros en este tiempo nos dijeran a nosotros, nos preguntamos cómo es que esto sucedió y cómo podemos aprender de estos héroes de la fe. Y se les acaba el tiempo antes de llegar. Y vean lo que dice aquí. ¿Y qué más diré? ¿Todos? Pues el tiempo me es breve para declarar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté,
de David también, y de Samuel, y de los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron valientes en la batalla, pusieron en huida ejércitos de extranjeros. Mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, pero otros fueron torturados, no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección, y otros experimentaron vituperios y azotes, y además ataduras y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Eso describe una vida llena de fruto en Cristo Jesús, no la describe. La Biblia dice que lo hicieron por fe. Vean, una de las cosas es tener fe para escapar y otra es tener fe para quedarse y soportar. ¿Sí o no? Señor, dame fe para salir de este lugar, de este rollo, de este problema, de esta situación. Y ¡fum!, te escapas y te vas. Pero eso no es lo que hizo Esteban, ni mucho menos esta lista de todos los hombres del caballo. Me falta tiempo, dijo Pablo. Me falta tiempo para decir todo lo que hicieron estos hombres. Fueron apedreados, aserrados, fueron hombres y mujeres que sufrieron por el Señor, por la fe. Otra es muy diferente, tener fe para soportar y quedarse a soportar. Una cosa es tener fe para liberación y otra es tener fe para la muerte. Una cosa es tener fe para ser sanados y otra es tener fe para no ser sanados y para aún hablar de Dios, si es su voluntad, que sea sano o no sea sano. Pero yo sigo hablando de Dios. Yo he hecho para mí mismo un acuerdo, que así no me salgan las cosas en la vida como yo quiera, nunca hablaré mal de Dios, menos delante de mí. Porque aunque no me salga bien a mí las cosas, no significa que Él ha dejado de ser Dios, ¿sí o no? No significa que Él no me pueda bendecir y no significa que Él no me quiera y no me ame. Aunque Él haya pedido mucho, Señor, haz esto, Señor, haz lo otro, Señor, los hermanos, Señor, las hermanas, Señor, lo que sea, aunque yo lo diga y no haya ahorita la respuesta que yo quiero, eso no le incapacita a Dios para dejar de ser Dios. Y no lo diré delante de mi hijo tampoco, ni mi esposa, por supuesto. Bueno, cuando yo digo mi hijo es porque él está empezando en el Evangelio, está empezando en su fe en Cristo Jesús. Mi esposa ya es madura y ella sabe lo que estoy diciendo. Pero aún he de alabarle, dice la Biblia. Aún he de alabarle. Leemos en la Biblia sobre los grandes hombres de fe. Zacarías el profeta fue apedreado hasta la muerte también. Si ustedes no lo sabían, lean al profeta Zacarías. La tradición nos dice que Isaías fue puesto en un árbol hueco y luego aserrado por la mitad. Sabemos por el rey Ezequías, fíjense, por quién fue aserrado. Sabemos que los primeros cristianos fueron echados a los leones. Y he estado en las personas, que algún día quisieran ir a Roma y pueden ir al Coliseo, dice que sienten ahí como una vibra, dicen por ahí, ¿verdad?, de todas las miles y miles de muertes que hubieran ahí de los primeros cristianos de su fe. Y aquí está Esteban, un hombre lleno de Dios, lleno de fe, de sabiduría del Espíritu Santo, de poder, y sin embargo es puesto a muerte. ¿Qué es la fe? La fe no es recibir de Dios las cosas que ustedes quieren, es aceptar de Dios las cosas que Él nos da. Esa es la fe, pero nos han enseñado diferente. No fue que si Esteban hubiera tenido más fe, podía haber salido de la dificultad. Es que Esteban no tuvo fe, la suficiente fe para salir airoso. No. El mismo nombre de Esteban significa corona. Significa corona. Y su nombre es Esteban. Y dice la Biblia que él era como una corona para el Señor. Esteban murió victorioso. No murió víctima. Murió conquistador, y cuando murió no hubo arrepentidos. Porque cuando ustedes mueran, ¿será una vida de arrepentimiento? No. La Biblia nos dice, hermanos, que Esteban murió y murió a los pies de un hombre joven llamado Saulo. Que ustedes saben quién fue Saulo después. ¿Fue quién, hermanos? Pablo. Fue Pablo. ¿Cómo concluye esta historia? ¿Cómo podemos nosotros salir
victoriosos en esta historia, que no nos da más allá de una esperanza, ¿verdad? Como cristianos. Saulo fue un joven fariseo orgulloso, y la Biblia dice que él asolaba a la iglesia. Estaba tomando cristianos y poniéndolos en prisión, llevándolos ante un juez y a la muerte. No estaba usando una hipérbole, la Biblia, cuando se llamó a sí mismo el principal de los pecadores. Pablo, en el camino a Damasco, en su camino a perseguir cristianos, vio una luz más brillante que el sol de mediodía, y oyó una voz del cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Te es duro el rebelarte contra los aguijones? Y ahí empieza la historia de un hombre llamado Pablo, el cual el Señor, ¿verdad?, lo bendijo y nos trajo a nosotros gran parte del Nuevo Testamento. Cuando les hablo a ustedes, les estoy hablando a mí mismo en este día, porque creo que en estos días por venir vamos a necesitar sabiduría, vamos a necesitar poder y vamos a necesitar la fe. Y no piense que soy alarmista. Les estoy diciendo tan seguramente como que estoy de pie ahora aquí, que vamos a necesitar esas tres cualidades en próximos meses o días o en próximos años en nuestro país. Porque la libertad religiosa es un derecho humano que está en riesgo hoy en día en nuestro país. Hay leyes que se están escribiendo en contra de las iglesias, en contra de los predicadores, en contra de los cristianos, para que nos callemos y no anunciemos la palabra del Señor. Había un hombre que era un orador elocuente, era ateo y era brillante y llenó un gran auditorio con gente, y línea tras línea estaba él tirando pensamiento tras pensamiento, lógica tras lógica. Parecía que solo demolía nuestra fe, ridiculizaba las cosas que los cristianos hemos creído históricamente. Y hermanos, él era bueno en lo que hacía, sabía cómo hacerlo, y tenía a todos ahí acobardados, y nadie abría la boca contra el brillo de este hombre que estaba encendido por el infierno, con la sabiduría del infierno, mientras hablaba. Y cuando terminó, se paró, levantó la barbilla un poco, con un poco de arrogancia, y dijo: ¿hay alguien que pueda refutar lo que he dicho? ¿Hay alguien que quiera pararse y argumentar contra lo que he dicho? Y todos se sentaron ahí. Estaba en silencio y nadie decía ni una sola palabra. Pero entonces una pequeña dama se paró en el fondo del auditorio, y con su pequeña voz temblorosa comenzó a cantar. Y cantó una canción de su país en inglés, que decía: levántense, levántense por Jesús, soldados de la cruz, alcen alto su real estandarte, no debe sufrir pérdida. De victoria en victoria su ejército él llevará, hasta que todo enemigo sea vencido y Cristo sea Señor en verdad. Entonces comenzó la segunda estrofa. Y cuando comenzó la segunda estrofa, algunos más comenzaron a cantar con ella y empezaron a levantarse. Levántense, levántense por Jesús, párense en su fuerza sola, el brazo de carne fallará, no osan confiar en el propio, pónganse la armadura del evangelio, cada pieza con oración, donde el deber llame, hay peligro y nunca falten ahí, decía la segunda estrofa. Para ese tiempo todo el auditorio estaba de pie y cantaron una estrofa: levántense, levántense por Jesús, la lucha no será larga, este día el ruido de la batalla, el próximo la canción del vencedor. Al que venciere le será dada corona de vida, él con el Rey de gloria reinará eternamente. Y alguien dijo: ¿dónde está el ateo? Y dijeron: se escabulló por la puerta trasera, al ver a todos cantando y glorificando en nombre del Señor. Hermanos, en este día, en esta era, necesitamos seguir teniendo fe. Y aunque no tengamos los argumentos, aunque no tengamos la sapiencia del mundo, aunque no tengamos la inteligencia para contestarle a un abogado o quien sea que nos esté diciendo, levántense por Jesús. Levantémonos por Jesús. Y levantémonos para hablar por Jesús en un mundo caído y en un mundo de confusión. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Bendícenos hoy y siempre, y te pedimos que tu gracia, tu poder, tu sabiduría nos acompañen siempre, desde ahora y para siempre. Padre, que este hombre llamado Esteban
al quien tú llamaste para ser diácono, sea nuestro ejemplo como cristianos creyentes en Cristo Jesús, para cumplir así con tu voluntad. Lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.